Los insectos están cubiertos por una piel rígida e inextensible denominada tegumento o exoesqueleto. Cumple las funciones de una piel y un receptor sensorial múltiple, de un esqueleto y de un alma transitorio, porque representa más del 50% del peso total del cuerpo. Sus propiedades son consecuencia de la estructura y constitución química de sus capas. La membrana basal es una lámina continua de mucopolisacárido de menos de 1 micrón de espesor que separa el tegumento del hemocele o cavidad del cuerpo. Asociadas a la membrana basal, los odenocitos son grandes células poliploides con función secretoria aún no del todo aclarada, aunque relacionada con los ecdisteroides. Hacia arriba o hacia afuera, la epidermis es la única porción viva, una capa unicelular que da origen a todo lo demás y aún repara la membrana basal. Los sensores y las glándulas dermales son células epidérmicas especializadas, multicelulares. Las glándulas dermales poseen una célula secretora, una célula ducto y una célula de soporte. Secretan la lámina de cemento exterior y para depositarlo atraviesan toda la cutícula. El ducto llega hasta el exterior. También pueden producir secreciones volátiles, defensivas, de comunicación y fermonales. Los porocanales son extensiones filamentosas citoplasmáticas de la epidermis. Atraviesan el tegumento, llevando los lípidos o ceras para depositarlos en la superficie, emergiendo a través de miles de minúsculos poros secretores. La epidermis sintetiza, secreta y reemplaza a todas las capas hacia arriba, cada una con una función específica. La molécula estructural es la quitina, que representa 20 a 40% del peso seco, un polisacárido de cadena larga cuya unidad es la N-acetil de glucosamina. Es insoluble en agua, en ácidos diluidos, en álcalis, en alcohol y en solventes orgánicos. Las cadenas se empaquetan en forma paralela o antiparalela mediante puentes H, pero cada una de las cadenas de quitina no está sola, sino ligada a una proteína que representa 50% del peso seco, en una proporción de 3 moléculas de quitina a 2 de proteína. El empaquetamiento de 18 a 25 cadenas forma una microfibrilla o varilla cristalina. Observadas en corte, se ven sumergidas en una matriz proteica formando paquetes. Las proteínas cambian sus propiedades físicas de acuerdo al pH, y cuando su grado de hidratación aumenta, su elasticidad es mayor. Las propiedades físicas de la quitina, en cambio, son consecuencia de la deposición de microfibrillas en láminas que rotan continuamente su ángulo hasta formar un hélice. En la procutícula, la quitina es el componente principal unida a la proteína. En la exocutícula, las proteínas se hallan cruzadas y son insolubles por la ligazón y la estabilización con puentes fenólicos o esclerotización, que produce además la pérdida de moléculas de agua. En ellas se depositan los pigmentos o melanina. La exocutícula resiste la hidrólisis de las enzimas del fluido de la muda secretadas por la epidermis, mientras que la endocutícula es casi totalmente digerida y sus componentes son reutilizados. La epicutícula es una sucesión de capas. En la primera, con alto contenido de lípidos en forma de ceras o de hidrocarburos de 25 a 31 carbonos, su rol principal es la hidrofobia. El cemento es una finísima capa de lipoproteína secretada por las glándulas dermales. La capa externa es la única porción de la epicutícula presente en las traqueolas y es de alta permeabilidad. Sus pequeños poros restringen el paso del fluido de la muda, pero es permeable a sus productos de hidrólisis. La interna, con polifenoles, es responsable de los colores y sus enzimas participan en la reparación de la superficie. La estructura básica del tegumento precisa modificaciones y adaptaciones a las diversas funciones mecánicas que debe cumplir. En las zonas donde se precisa la extensión reversible o flexibilidad para la flexión, como en los intersegmentos o el abdomen, la membrana artrodial lo permite por la ausencia de exocutícula en zonas de diversa amplitud. Luego del cambio de tegumento durante la muda, el insecto emerge rompiéndolo a través de líneas de sutura predeterminadas a lo largo del dorso del tórax. Allí la exocutícula está muy adelgazada y cuando la endocutícula es disuelta, la presión hacia afuera produce la ruptura de la epicutícula en estas líneas de sutura.
En los puntos donde es preciso poseer dureza que le permita atravesar metales o le otorgue resistencia a la abrasión, como en las mandíbulas, la esclerotización suma zinc, manganeso, hierro o calcio. En los puntos sometidos a tensiones extremas, como las articulaciones o los puntos de sostén de los músculos, existen refuerzos locales, en forma de imaginaciones que externamente se ven como líneas. Las neuronas sensoriales actúan como primarias, reciben el estímulo y además generan los dos tipos diferentes de respuestas electroquímicas, el potencial de recepción y el de... Los sensores o sensilia son células modificadas distribuidas en parches. Por lo tanto, el insecto es insensible a la mayor parte de los estímulos exteriores en la mayor parte de la superficie de su tegumento. La morfología externa de los sensilia es muy variable, aunque con una característica que se repite. Posee un poro extremadamente pequeño como aseguro contra la pérdida de agua. La unidad receptora básica del sensilia está formado por un grupo de células diferenciadas. La unidad debe contar con una neurona sensorial, células de soporte para la neurona sensorial y células generadoras de la unidad receptora.